Dios le bendiga. ¿Quiere aplaudir? Hágalo para el Señor. Hágalo, pero para el Señor. Él está aquí. Como decía el hermano Alejandro, Él está. No solo está aquí, está en todo lugar. ¿Cuántos creen que está en todo lugar? Él se hace presente en todo lugar. Y realmente, hermanos, antes, quédese 2 minutos de pie. Quiero informarle que el pastor fue a visitar el anexo de Claypole, así que ese es el motivo por el cual él no está aquí, no es otra razón más que esa, y me pidió que venga a compartir la reunión con ustedes. Así que sopa otra vez, me van a tener que soportar otro domingo más. Pero fuera de esto, ¿sabe qué? Yo estaba sentado ahí y me preguntaba quién le dijo a Aldo lo que yo iba a predicar. O quién le dijo al Calu algunas cosas que vertió mientras él hablaba. ¿Quién le dijo a ellos lo que Dios había puesto en mi corazón? ¿Y sabe qué? Lo digo para la gloria de Dios en esta tarde. Tengo certeza, tengo seguridad de que hay una palabra de Dios para mi vida y para tu vida en esta noche. ¿Cuántos quieren escuchar? No palabra de Pablo, palabra de Dios para las vidas. Vamos a orar una vez más. Padre, en esta hora te damos gracias por estar en tu presencia, en el lugar santo. Señor, en tu casa de oración, aleluya, casa de Dios, puerta del cielo. Señor, en esta tarde venimos ante ti, humillados ante tu presencia, para que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Señor, queremos rendirte este culto para darte gloria, honra, alabanza, poder y majestad. Tú lo mereces. Tú eres digno de esa gloria por los siglos de los siglos. Y un día allí en tu presencia, Señor, lo que vamos a hacer es adorarte y decirte santo, 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 santo. Tú eres santo. Aleluya. Señor, en esta tarde queremos que tú tomes dominio, Señor, una vez más, completo control de todo este lugar, de las mentes, de las vidas, de los corazones, y echamos fuera todo espíritu de incredulidad, toda obra del diablo, toda hechicería, todo trabajo, Señor, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, aún sobre las personas que nos visitan. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro por la autoridad de Jesucristo que toda cadena se rompe, se corta, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Señor, y declaro que todo lo que acontezca en este lugar, salvación, milagros, sanidades, Señor, la gloria y la honra serán solamente para ti, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Medio flojo viene hoy, ¿eh? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Tome su asiento. Realmente, ¿cómo es el Espíritu Santo? Que nos da seguridad, nos da certeza. Y yo cuando lo escuchaba algo que dijo, ensayamos algo, tenemos preparado, y está bien, uno se prepara para cantarle al Señor. Es lógico porque queremos darle lo mejor, pero de repente el Espíritu Santo te frena y te dice, no es eso, es esto. Y qué bueno ser obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos son obedientes al Espíritu? Por eso estamos acá. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. 7:21 del Evangelio de Mateo. ¿Encontró? Dice la palabra del Señor así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo leemos otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe que esta palabra está dicha o está hablada en un contexto de falsos profetas y de falsos maestros?
Pero no es lo que yo quiero referirme hoy. No es a lo que quiero entrar. Muchas veces hablo de esas cosas, pero sí me sirve para algo. Que no todo el que dice Señor, Señor, hoy en la boca de cualquier persona reconoce que hay un Dios, reconoce que hay un Señor. Todos los cristianos, más allá de nuestra individualidad, católicos, evangélicos, reconocemos que hay un Señor. ¿Sí? Reconocemos que hay un Señor. Pero la Biblia me es clara acá y me dice que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que reconocerle Señor es la primera fase de nuestra vida. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador personal. Pero luego no quedamos en eso. Después tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. No es solamente rendir mi vida, sino después continuar con mi vida agradando a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted me dirá, hermano, usted dijo de lo que dijo Aldo, Aldo no dijo nada de lo que está diciendo usted. Está bien, esto era nada más la introducción. Váyase a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y acá está lo que decía Aldo. Capítulo 9, y habla de la conversión de Saulo. Exactamente lo que el hermano comentó. Y dice, estamos con el tiempo ahí, pero le cuento y alguna parte leemos. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Muchos van a decir, ya conocemos la historia. Quizás haya gente que no la conozca. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Un hombre judío, fariseo, un hombre que conocía la ley de los judíos, la conocía de tapa a tapa, por decirlo de alguna manera, pero él perseguía a los cristianos, perseguía a los judíos que se habían convertido a Cristo, los que habían reconocido en Jesús al Mesías. Y él pensaba que hacía las cosas bien, pensaba que lo que él estaba haciendo era lo correcto, era lo lógico. Pero no era que los perseguía, sino más, que los corría para que se vayan de una ciudad. La persecución que ejercía Saulo sobre la iglesia, sobre los hermanos, era una persecución de muerte, porque era para entregarlos a la cárcel y a la muerte. Cuando Esteban fue apedreado, dice que él consintió, dice la Biblia, que él consintió en su muerte, y los vestidos de Esteban se los dieron a él, cayeron a los pies de él. Así que no era un nene fácil, no era una persona fácil, no era alguien más o menos. Era una persona difícil, una persona con un carácter tremendo, con una sabiduría terrenal también importante. Era un hombre preparado. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre perseguía a la iglesia de una manera tremenda. La perseguía a los hijos de Dios. Pero hay algo que le pasa. Él se dirige a Damasco, a una ciudad llamada Damasco, y iba con una compañía de personas, y él había pedido cartas a los sacerdotes para, decirlo así, extraditar a los judíos que se habían convertido al cristianismo, para deportarlos y ponerlos en la cárcel. Iba con cartas para presentarse en las sinagogas de Damasco, para tomar a aquellos que confesaban que Jesús es el Señor. Y este hombre, mientras va de camino, mientras va para Damasco con la compañía que llevaba, dice que de repente lo rodea un resplandor de luz. Y no era de noche, porque algunos pueden decir, fue un relámpago. Siempre hay alguien que no cree y que le inventa alguna teoría física o científica. Pero esto fue algo sobrenatural, como las cosas que hace Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que en plena luz del día lo rodea un resplandor de luz. Y él queda ciego a causa de ese resplandor.
Yo creo que ese resplandor era la santidad misma del Señor. Y nadie puede estar delante de Dios ni pararse delante de Él, su santidad. Y lo menos que podemos es quedar ciego. Como decía el hermano Alejandro, creo que a veces no imaginamos, no podemos imaginarnos esa santidad. Nuestra mente es muy finita. Queda ciego ante ese resplandor y hay una voz que le habla y lo llama por su nombre. No le dice quién son, le dice Saulo, Saulo. Lo llama por el nombre. Y hay algo, ese es el encuentro que tiene Saulo con Jesús. Porque Saulo le dice automáticamente, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Sabe lo que empezó a hacer Saulo en ese momento? Comenzó a reconocer la autoridad de quien le estaba hablando. Usted no le llama Señor a alguien que usted no respeta o que no merece autoridad. Y Saulo automáticamente le dice, ¿quién eres, Señor? Reconoce que quien estaba hablando con él tenía un poder superior, tenía una autoridad sobre su vida y había quedado ciego, paralizado ante la autoridad del Señor. ¿Quién eres, Señor? Y automáticamente la voz le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acá voy a salir por un lateral. Saulo, ¿a quién perseguía? Me dice la Biblia. ¿Sabe a quién perseguía Saulo? A la iglesia, a los hermanos. Pero ¿sabe con quién se había metido? Con Jesús. Cuando te persiguen a vos, no te están persiguiendo a vos, no están peleando contra vos, están peleando contra el Señor. Porque el Señor se hizo cargo y dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya había resucitado, ya había ascendido, no podía perseguirlo en manera terrenal, no lo podía seguir. Él estaba detrás de la iglesia, de los que seguían a Jesús. Pero el Señor se hace cargo de los suyos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿De cuántos el Señor se hace cargo? Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo le digo, Jesús, ¿a quién tú persigues? Y le dice, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Y parafraseándolo decís, te pegaste la cabeza contra la pared, diríamos nosotros. Te diste varias veces contra la pared, pero contra el aguijón. Algo Dios había preparado en la vida de él. ¿Sabe? Era un hombre orgulloso, un hombre que creía en su intelectualidad, un hombre que se creía sabio, un hombre que tenía estudios, era fariseo, tenía un montón de chapas y de títulos. Pero quiero decirte que todos los títulos, todas las chapas que podamos tener delante de Dios no nos sirven para nada, con todo respeto al que tenga títulos y cosas. ¿Sabe qué decía más adelante el apóstol Pablo? Parafraseando así decía, todas estas cosas las tengo por basura. Él quería agradar a Dios. Pero el punto es que el apóstol todavía no lo era, pero en ese momento se encuentra con el Señor. Y cuando se encontró con el Señor y pasa toda esta situación, dice, él temblando, versículo 6, y temeroso dijo, Señor, otra vez se sujeta a esa autoridad de quien está hablando con él. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe lo que hace Saulo? Cuando se encuentra con la autoridad de Jesucristo, cuando se encuentra con el Señor mismo, no solo reconoce su autoridad, sino que se alinea con el Señor. No sé si ¿cuánto me pueden entender? Se alinea a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están alineados a la voluntad de Dios? Un par de manos, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, digo un encuentro con el Señor, encuentro con el Señor.
cuando Él entra a tu corazón, cuando Él cambia tu vida, no solo reconocemos su autoridad, sino que nos alineamos a su voluntad. ¿Amén? Porque Saulo no le dijo, mirá, bueno, ahora está bien, ¿quién eres, Señor? Bueno, bueno, tú eres el que yo perseguía. Está bien, yo era el que te perseguía, ahora voy a cambiar. No, te pido esto, porque si ahora reconoce que hay autoridad, podría empezarle a pedir cosas. Si ahora reconoce que a aquellos que él perseguía o aquel que él perseguía tenía la autoridad y era la verdad, ahora podía pedirle, pero no le pide, le dice ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones que decimos tener un encuentro con el Señor, que decimos hacer la voluntad de Dios, cuando nos arrodillamos, parados, sentados, como quieras, cuando orás, cuando hablas con Dios, le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo son nuestras oraciones? Señor, te pido, Señor, quiero, Señor, yo quiero, Señor, pido, te pido. Señor, dame. ¿Está mal? No, pedí, se os dará. Pero qué bueno es que podamos ser como este hombre, que cuando reconoció la autoridad, no fue a pedirle, sino le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos quieren tener esa sumisión a Cristo? ¿Cuántos en esta noche van a poder decirle, Señor, no vengo a pedirte, sino a decirte, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Porque ¿sabe qué? Nosotros deseamos y soñamos un montón de cosas, pero los sueños son. Y la vanidad de la vida y todas estas cosas pasan. Pero ¿sabe qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que, ¿qué quieres que yo haga? Y se alinea la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que, ¿cuántas veces usted ora y le dice, Señor, quiero esto, quiero aquello? No recibe, no hay contestación, y pasa esto y pasa aquello. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando nosotros realmente reconocemos la autoridad de Cristo, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y decimos, ¿qué quieres que haga? Va a haber una dirección divina para nuestra vida. Dios no te va a dejar confundido, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios te va a dar dirección, Dios te va a dar salida y Dios te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te va a dar dirección. Así que el apóstol se somete, ¿qué quieres que haga? Y sabe, le dice, levántate y entra en la ciudad, anda en la ciudad y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Será que Dios responde? ¿Será que Dios nos da indicativos o no? ¿Y qué hace Pablo? Hace lo que el Señor le dijo. Es un hijo obediente desde el comienzo. Va a la ciudad. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie, pero escuchaban que le hablaba Pablo. Entonces Saulo se levantó de tierra. Y ese es otro impacto, porque dice que cayó en tierra. Y le voy a contar dos cosas que me pasaron a mí, pero son para la gloria del Señor. ¿Sabe que cuando yo rendí mi corazón a Cristo, a los 17 años, lo dije más de una vez, allí en un anexo de la iglesia de Lanús que tenía en La Ferrere, por el kilómetro 35, ¿sabe cómo acepté a Cristo? De rodillas, quebrantado en el altar. No estuve parado. No pude pararme y decir, Señor, yo te acepto. Estaba quebrantado de rodillas pidiéndole perdón al Señor por mis pecados. Cuando usted se encuentra con el Señor, cuando usted tiene un encuentro con ese Señor vivo, poderoso que tenemos, no podemos estar de pie delante de su presencia, nos tenemos que doblar, como dice, toda rodilla se doblará. Cuando recibí el Espíritu Santo,
¿Sabe cómo lo recibí? No estaba de pie, no estaba danzando, no estaba saltando, estaba quebrado, arrodillado en el altar, pidiendo que el Señor me bautice. Cuando Saulo se encuentra con el Señor, no resiste esa presencia maravillosa, esa presencia divina, y cae en el suelo. Algunos preguntan por qué se caen cuando oramos. Es que cuando está la presencia de Dios, no la podés resistir. ¿Cuántos entienden esto? Aleluya. Pero, volviendo al relato, se va, dice que a Saulo lo llevan, lo entran en la ciudad. Y hay alguien en la ciudad, hay un discípulo, alguien que no tiene mucha chapa, no tiene mucho nombre. Un tal Ananías, que no muchos conocen, pero era un discípulo. Era alguien que tenía comunión con Dios, era alguien que le había aceptado a Jesucristo. Era alguien que oraba y que hacía la voluntad del Padre. Y sabe que, dice que un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y lo llama por su nombre, igual que a Saulo. ¿A cuántos los llamó por su nombre? Aleluya. Y dice, y él respondió, heme aquí, Señor, alineado a la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice algo, acá estoy. ¿Qué quieres que haga? No sé, Señor, hoy no puedo, tengo esto, tengo aquello, tú sabes todos los compromisos que tengo. Heme aquí, Señor, acá estoy. ¿Y sabe qué dice? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Acá hay otro que está sometido a la voluntad de Dios. Heme aquí, Señor. Y vienen los instructivos para Ananías. Entra a Damasco, a la calle que se llama derecha. Te vas a encontrar con Saulo, vas a orar por él y se le va a ir la ceguera. ¿Será que Dios te habla y te da directiva o no te da directiva? ¿O te deja confundido? ¿O no sabes para dónde ir, no sabes para dónde agarrar? Dios no es Dios de confusión, Dios te da dirección. Y dice, busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Se encontró con el Señor, se alineó a su voluntad, le obedeció y empezó a orar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone, ya tenía visiones, Pablo. Y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios también le había avisado a Pablo quién iba a venir y qué iba a acontecer con él. ¿Dios te dirige o Dios no te dirige? ¿Dios te da indicativo o Dios no te da indicativo? Dios nos dirige. Dios no nos deja confundidos. Dios nos direcciona. ¿Cuántos pueden decir amén? Y sabe, Ananías tenía el legajo, el prontuario de Pablo. Sabía bien quién era Pablo y medio que le dice, pero yo a este lo conozco, mirá que este anda, ¿no? Dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No era un mal, ¿eh? ¿Cuántos males? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. Yo le dice, bueno, si querés, Ananías, fíjate, si no mando a otro, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y acá una parte que a los que quieren servir a Dios hay que aprenderla, ¿eh? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario pasar la bomba, padecer. ¿Por causa de quién? De mi nombre. ¿Se padece o no se padece por causa del Señor? El domingo pasado hablamos de Jeremías.
¿Y sabe que se me olvidó decirle? Que otro que tenía integridad fue Juan el Bautista, que denunció el pecado y ¿sabe dónde terminó? Con la cabeza en una fuente. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Saulo, dijo, hermano Saulo, hermano Saulo. Primero le dijo al Señor, este anda haciendo desastre. Dice la Biblia que hacía estrago Pablo cuando no conocía al Señor. Y sabe que lo trató de hermano, al más difícil, a una persona tremendamente difícil, convertida, apenas convertida, pero ya tenía rasgos de cambio Pablo, porque cuando Dios convierte el alma y el corazón, nosotros empezamos a cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es solo cuando Dios toma tu vida. Y lo trató de hermano. Y ese es el amor del que hoy se hablaba también. Dios nos recibe con amor. ¿Y sabe lo que hizo Ananías? Tuvo amor para con Pablo. ¿Cuánto de nosotros tendríamos amor si tenés un Pablo al lado? Uno de esos que te están persiguiendo, matando, tirando con el hacha, te llevan, te denuncia, te manda preso, toda junta. Ni hermano, ¿eh? Por ahí le decimos don Pablo, don Saulo, pero hermano de este no. Pero Ananías entendió de que Saulo había tenido una conversión, que había tratado con Jesucristo, Jesucristo había tratado con él. ¿Amén? Se le apareció, dice, por el camino donde veía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Qué bueno, era el apóstol Ananías, el pastor Ananías, el evangelista Ananías. Era Ananías, a secas, Ananías. No tenía título, era un discípulo, pero obedecía al Señor, se alineaba a su voluntad y el Señor lo usaba. ¿Y sabe que lo usó? Para que Pablo recobre la vista y para que reciba el Espíritu Santo. No se trata de la persona, gloria a Dios por la autoridad y todo esto, todos respetamos y conocemos, pero no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, se trata de hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que recobra la vista y se va con Ananías. Y Ananías lo disipula a Pablo. Recuerdo cuando el pastor Aníbal alguna vez habló de Ananías y quería hacer lo que hoy llamamos el seguimiento de los hermanos, ¿no? El seguimiento de los nuevos convertidos. Y Ananías hizo eso, el seguimiento de Pablo, el nuevo convertido. Ahora, de Ananías no se habla que fuera después el supersiervo, no, ni se habla más de Ananías. Sin embargo, Pablo fue un apóstol, fue un hombre de Dios que sentó doctrina, hizo milagros, predicó el Evangelio, lo extendió por todos lados. A veces, hermano, hay algunos que son chiquititos para nuestra vista, que sostienen a los grandes. A veces no es cuestión de estar detrás de un púlpito, es cuestión de hacer la voluntad de Dios, donde Dios nos ha puesto. Ananías, la verdad que esto me viene ahora. Pero hay muchas personas que hoy nos hablan de los deseos de superación y de éxito ministeriales. Yo entiendo que a los que Dios llamó, a Él también los escogió y hay llamados. Y Ananías fue llamado a servir de esta manera. Pero no dice que tuvo un súper llamado y que quiso después y ser súper exitoso, el súper exitoso Ananías, ni esto ni lo otro. Fue Ananías, hizo la voluntad de Dios y se conformó con lo que Dios le dio. ¿Cuántos se conforman
con lo que Dios les da, a lo que Dios te llamó, a lo que Dios te llamó, no a lo que yo quiero ser, porque si yo quiero ser, me sale el yo. Por eso Pablo decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? No sé si me entiende. Y dice que enseguida comenzó a predicar Pablo, ¿eh? Claro, él tenía conocimiento. Tenía primero conocimiento para mal, porque todo el conocimiento que tenía lo utilizaba para agarrar a los cristianos y sacudirlos. Pero después empezó a predicar. ¿Y sabe qué? Cumplía con el mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio. Predicar, podemos predicar todo, pero pasaron más de 10 años para que Saulo fuera enviado. Y ahí me habla de un tiempo de madurez espiritual, de un tiempo de preparación de parte de Dios para con sus siervos. ¿Cuánto me entienden? Amén. Y sabe que hay otro contexto en Hechos capítulo 16, habla 16 largo, no, a ver si 16, cuando habla de la conversión del carcelero de Filipos. Y acontece algo muy similar. 16, 27 más o menos, como para que usted lo vea y lo lea. Pero dice que a Pablo y a Silas los llevan preso por predicar el Evangelio. Y mientras los ponen preso, ellos empezaron a decir, estos romanos de cuarta que nos ponen presos, ¿qué tienen que hacer con nosotros? Empezaron a quejar y empezaron a blasfemar contra las autoridades. ¿Sabe qué dijeron ellos? Comenzaron a orar y a cantar. Comenzaron a cantar y a orar. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Vino un terremoto. Tembló toda la cárcel. Las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y el carcelero, el servicio penitenciario, en ese entonces, si se escapaban, él tenía que responder con su vida, ¿no? Ahora tenemos muchas historias, ¿no? Se fue, la alarma no sonó, la puerta quedó abierta, el otro no estaba, no me tocaba la guardia a mí, hay un montón de cosas. Pero en ese entonces respondían con su vida. Así que cuando ve semejante desparramo y las puertas abiertas, agarra la espada y Pablo le dice, no te hagas daño, ¿eh? Estamos todos acá. Nadie se fue, estamos todos acá. ¿Quién hizo temblar ese lugar? No fue ni Silas ni Pablo, fue el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ¿sabe qué hay? Orden. Aunque las cosas se hayan caído, destruido, se abrieron las puertas, nadie se fugó. Y no me dice que los demás que estaban presos eran hermanitos en Cristo, ¿eh? Pero nadie se fue, porque cuando está la autoridad de Dios, ahí Dios obra y contiene y hace lo que Él tiene que hacer. Y sabe que no te hagas daño, le dice, estamos todos bien acá. Y sabe, dice, no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29 dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabe qué estaba haciendo en su ignorancia? Estaba reconociendo la autoridad de esos hombres. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, reconoció autoridad en ellos. Señores. ¿Y sabe qué? Automáticamente, ¿qué hace? Pero yo digo, está bien, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se alinea otra vez, se alinea a la voluntad de Dios. Pero ¿a quién vio el carcelero? ¿Vio a Pablo? ¿Vio a Silas? O como decía Pablo, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y vio a Cristo en Pablo y vio a Cristo en Silas. Y pudo reconocer la autoridad que tenían esos varones, que al hablar con Dios, al cantarle a Dios, cantaban himnos y oraban, Dios respondió, la cárcel tembló y las puertas fueron abiertas. Reconoció autoridad. Y cuando reconoció la autoridad de esos hombres, porque vio a Cristo en ellos, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se puso, ¿qué quieres que haga? Le dijo Pablo en su conversión. Y tenés que creer, le dijeron. Y no vas a ser salvo vos solamente. Los que están en tu casa también van a tener la oportunidad de ser salvos. Y él obedeció ahí nomás y lo llevó a la casa. Y Pablo había sido azotado antes de ser encarcelado. Y dice que lo llevó a la casa y les hablaron más, le explicaron mejor el tema de la salvación a él y a su familia y se entregaron todos y los bautizaron. Y ¿sabés qué? No solo los bautizaron, sino que la conversión del carcelero fue tal que comenzó, el arrepentimiento que tuvo, empezó, él dice que le lavó las heridas. Empezó a desandar los males que habían hecho. Porque Dios te cambia. ¿A cuántos cambió el Señor? Y si no te cambió, hoy te puede cambiar. Si todavía no percibiste un cambio en tu vida, si todavía no entendiste la salvación, hoy es el día. Hoy es el día. Así que es interesante también que lo del carcelero, que le dice, serás salvo tú y tu casa. Y él se alineó, se sujeta a la autoridad. Y le dice, y tenés que creer. Y él creyó. ¿Y saben qué? Se quedó cruzado de brazos. No, se lo llevó a la casa. Y le presentó a los apóstoles, se lo presentó a la familia, y le hablaron, y se convirtieron. Pero ¿sabe qué? A veces, y acá me voy a meter en una pero digo, a veces nuestra familia no se convierte. ¡Chan! ¿Y sabe qué? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque el carcelero, cuando se alineó a la voluntad de Dios, ellos le dijeron, si vos creés, vas a ser salvo, vos y tu familia. Y él se alineó, obedeció y la familia fue salva. Yo no digo que pase en la misma secuencia, pero tiene que pasar porque es promesa de la palabra de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, nuestra familia tiene que conocer a Cristo. Sí o sí, hay promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, hermano, ¿cuál es el mensaje de hoy? ¿A dónde apuntamos con todo esto? ¿Sabe a qué apunto? Alinearse con la voluntad de Dios. Que cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, los que realmente han tenido un encuentro con Cristo, los que realmente se han convertido, que han reconocido la autoridad, no solo reconocen esa autoridad, sino que hacen la voluntad de Dios. Y no andan diciendo tanto, dame, te pido, quiero, necesito, que todos tenemos necesidades. Pero dice que antes que vos le pidas, ¿qué dice? Que Él sabe. ¿Sabe o no sabe tus necesidades? ¿Conoce o no conoce tus necesidades? ¿Conoce el Señor? No digo que no pida. La Biblia también dice, pedid y se os dará. Pero Él conoce antes que vos le pidas. Pero sabe que hay algo más poderoso que todo eso. Es estar alineados con la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces dice que pedimos y no recibimos. ¿A cuánto les pasa? Ya a mí solo. Pedimos y no recibimos. Porque pedimos bien, pedimos mal, dice la Biblia. Pedís y no recibís porque pedís mal.
Porque piden, ¿qué cosa? ¿Qué pedimos? Para nuestros, ¿qué? Deseos. ¿Sí o no? No recibimos porque pedimos para nuestros deseos. ¿Y sabe una cosa? Los deseos no son necesidades. Hay cosas que son necesidades. ¿Y los deseos? Los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Hay muchas cosas. Esas cosas pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Sabe qué significa eso? No solo que va a permanecer acá, sino que le está hablando de un futuro en el cielo. Va a permanecer para siempre. Si usted hace la voluntad de Dios, va a llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar? Póngase de pie por un momento.